La oscuridad del espacio guardaba muchos secretos, pero el comandante Beltar creía conocerlos todos. Sus 12 naves se movían por el vacío como cazadores silenciosos. Sus sensores avanzados escaneaban cada planeta, cada luna, cada roca flotante en el sistema Kepler 442. Durante meses, su flota había observado a las pequeñas criaturas llamadas humanos mientras construían sus diminutas colonias en mundos distantes. Otra especie primitiva, le dijo Beltar a su segundo oficial. Apenas saben viajar entre estrellas. Esto será fácil. El Consejo había hecho esto muchas veces antes. 847 especies se habían unido a su imperio. Algunas vinieron de buena gana después de ver el poder del Consejo. Otras necesitaron más convencimiento. Todas ellas finalmente se inclinaron. Beltar miró sus pantallas mostrando naves humanas. Eran pequeñas y lentas, usando motores de fusión básicos que cualquier niño en el Consejo podría construir. Sus armas eran proyectiles simples y haces de energía débiles. Estos humanos se rendirían rápidamente una vez que vieran el verdadero poder militar. Muy lejos en el sistema, el capitán Legion estaba en el puente de su nave, el orgullo del alma. La nave era pequeña en comparación con las masivas naves de guerra en la Tierra, pero era rápida y silenciosa, perfecta para vigilar los bordes del espacio humano en busca de cualquier señal de problemas. Capitán, llamó Enenkim desde su estación de sensores. Estoy recibiendo lecturas extrañas en el borde del sistema. Múltiples objetos grandes, pero no coinciden con ninguno de nuestros diseños de naves. El capitán Lee se movió para mirar la pantalla del sensor. 12 contactos masivos aparecieron en la pantalla, cada uno más grande que cualquier cosa en la flota humana. Sus firmas de energía eran completamente desconocidas. ¿Cuánto tiempo llevan ahí?, preguntó Lee. Difícil de decir, señor. Deben tener algún tipo de tecnología de sigilo. Nuestros sensores solo los detectaron cuando comenzaron a moverse hacia el sistema interior. La teniente Park Nari levantó la vista de su estación de comunicaciones. Capitán, se dirigen directamente a las rutas de transporte civil. 3 naves coloniales están programadas para pasar por esa área en 6 horas. Lee sintió un escalofrío en el estómago. Primer contacto con una especie alienígena y se movían para interceptar naves civiles indefensas. Esto solo podía significar una cosa. Envíe un mensaje de prioridad inmediata al Comando de Defensa de la Tierra, ordenó. Dígales que tenemos contacto con naves alienígenas desconocidas que se mueven hacia objetivos civiles. Incluya todos los datos del sensor. Sí, señor, respondió Park Nari, sus dedos volando sobre sus controles. Lee estudió las naves alienígenas en su pantalla. El orgullo del alma era rápido pero ligeramente armado. Contra una nave alienígena, podrían tener una oportunidad. Contra 12, sería un suicidio, pero esas naves coloniales transportaban 30.000 personas, incluyendo familias con niños. Pongan rumbo para interceptar, dijo en voz baja. ¿Velocidad máxima, señor?, preguntó Kim Taye, conmocionado. Estamos en clara desventaja. Esas son nuestra gente ahí fuera. Enen. No abandonamos a los nuestros. El comandante Beltar observó con diversión cómo una pequeña nave humana cambiaba de rumbo hacia su flota. La diminuta embarcación se movía a su máxima velocidad, que era apenas la mitad de lo que sus naves podían alcanzar. ¿Están realmente tratando de atacarnos?, preguntó su oficial de armas. Así parece, respondió Beltar. ¡Qué maravillosamente primitivo! ¿Creen que una pequeña nave puede desafiar a toda una flota? ¿Deberíamos destruirlos de inmediato? No, déjenlos acercarse. Quiero estudiar sus armas antes de terminar con esto. Los científicos del Consejo siempre querían datos sobre tecnología militar primitiva. La nave humana Orgullo del Alma corría por el espacio, sus motores al límite. El capitán Lee sabía que no podían ganar esta pelea, pero podían ganar tiempo para que las naves coloniales escaparan y dieran una advertencia a la Tierra. Todas las manos, habla el capitán, anunció Lee por el sistema de comunicación de la nave. Estamos a punto de enfrentarnos a una fuerza alienígena desconocida para proteger embarcaciones civiles.
Cada persona en esta nave se ofreció como voluntaria para defender a la humanidad. Hoy, demostramos que ese servicio significa algo. La flota alienígena entró en el alcance de las armas. Lee pudo verlos claramente ahora en la pantalla principal. Las naves eran hermosas de una manera mortal, con curvas suaves y campos de energía brillantes. Parecían pertenecer a un museo, no a un campo de batalla. Apuntemos a la nave principal, ordenó Lee. Todas las armas. El orgullo del alma abrió fuego con todo lo que tenía. Haces de partículas y proyectiles cinéticos golpearon los escudos de la nave alienígena, creando destellos brillantes de luz. Por un momento, Lee se atrevió a esperar que sus armas fueran efectivas. Luego los alienígenas respondieron. El primer disparo de la nave insignia del comandante Beltar golpeó al orgullo del alma como el martillo de un dios enojado. Los escudos de la pequeña nave colapsaron instantáneamente, y las explosiones desgarraron varias cubiertas. Las alarmas de emergencia sonaron por toda la nave. Brechas en el casco en las cubiertas 4 y 7, informó la teniente Park Nari, su voz firme a pesar del caos. Motores principales fuera de línea, armas al 30%. El capitán Lee se levantó de donde el impacto lo había lanzado. La sangre corría por su rostro de un corte en la frente, pero lo ignoró. Nuestro mensaje llegó al comando de la Tierra. Sí, señor. Enviado justo antes de que nos golpearan. Entonces hicimos nuestro trabajo. Lee miró su nave dañada y su tripulación herida. Habían luchado contra probabilidades imposibles y durado más de lo que nadie tenía derecho a esperar. Preparen la rendición. No tiene sentido desperdiciar más vidas. Pero antes de que pudiera abrir un canal de comunicación con los alienígenas, algo inesperado sucedió. La flota alienígena detuvo repentinamente su ataque y comenzó a escanear al orgullo del alma con intensos haces de sensores. El comandante Beltar miró sus pantallas confundido. La nave humana debería haber sido destruida por ese disparo. Su tecnología era primitiva, sus escudos débiles. Sin embargo, de alguna manera, la pequeña embarcación seguía intacta, funcionando. Señor, informó su oficial científico, el casco de la nave humana está hecho de algún tipo de material compuesto que nunca hemos visto antes. Absorbió la mayor parte de la energía de nuestras armas y la distribuyó por toda la estructura. Imposible. Nuestros registros muestran que solo descubrieron el viaje espacial hace 200 años. Las lecturas están confirmadas, señor. Además, sus sistemas de reparación de emergencia son mucho más avanzados de lo esperado. Ya están restaurando secciones dañadas. Beltar sintió la primera pequeña semilla de duda. La inteligencia del Consejo sobre la tecnología humana estaba equivocada. Si estaban equivocados sobre esto, ¿qué más podrían haber pasado por alto? Continúen escaneando. Quiero saber todo sobre el diseño de su nave. En el orgullo del alma, el capitán Lee observaba las naves alienígenas en su pantalla. Habían dejado de atacar y parecían estar estudiando su nave. Usó el tiempo para coordinarse con su tripulación en las reparaciones de emergencia. El capitán Kim Tae exclamó: «Estoy detectando una firma de energía masiva que se acerca desde la dirección de la Tierra. Es enorme, señor. Más grande que cualquier cosa en nuestra flota». Lee miró la lectura del sensor y sonrió a pesar de su desesperada situación. El Comando de Defensa de la Tierra había recibido su mensaje y estaba respondiendo. Lo que sea que viniera, era lo suficientemente grande como para hacer que incluso estos alienígenas avanzados lo pensaran 2 veces. El comandante Beltar recibió los mismos datos del sensor unos momentos después. Un único objeto masivo se acercaba desde el sistema natal humano, moviéndose más rápido de lo que debería ser posible para algo de su tamaño. «¿Qué es eso?», exigió. «Desconocido, señor. Es más grande que toda nuestra flota combinada, pero nuestros sensores no pueden obtener una lectura clara de su configuración o armas». Beltar miró el contacto que se acercaba. Los humanos tenían más naves más grandes. Esto no estaba en ninguno de los informes del Consejo sobre esta especie primitiva. Por primera vez en su larga carrera militar, el comandante Beltar comenzó a preguntarse si el Consejo había cometido un terrible error.
El mensaje de emergencia del Orgullo del Alma llegó al Comando de Defensa de la Tierra en plena noche. El almirante Chigú fue sacado de su cama por un ayudante que parecía aterrorizado. En 30 minutos, todos los oficiales militares de alto rango de la Tierra estaban reunidos en el centro de comando subterráneo, enterrado profundamente bajo las montañas rocosas. «Muéstrame lo que tenemos», dijo el almirante Choi al entrar en la sala principal de reuniones. La enorme pantalla de la pared se iluminó con datos de sensores de la nave del capitán Lee. 12 naves alienígenas, cada una mostrando niveles de tecnología mucho más allá de lo que la humanidad había encontrado. Las naves se movían con perfecta coordinación y tenían armas que podían atravesar los escudos humanos como papel. «¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a las colonias interiores?», preguntó Choi. «A su velocidad actual, 18 horas, señor», respondió el general Wang, jefe de planificación estratégica. «Pero si aumentan la velocidad, podrían estar en Marte en 12 horas». El almirante Choi estudió las configuraciones de las naves alienígenas. Hermosas, mortales y completamente desconocidas. El primer contacto de la humanidad con otra especie inteligente, y eran claramente hostiles. «¿Opciones?», preguntó a la sala. «Podríamos evacuar las colonias exteriores», sugirió un oficial. «Llevar a tanta gente como sea posible de vuelta a la red defensiva de la Tierra. Eso salvaría quizás al 10% de nuestra gente allí», respondió otro. «Las colonias no tienen suficientes naves de transporte». «¿Qué hay de nuestra flota?», preguntó Choi. «¿Cómo nos comparamos con estos alienígenas?». El silencio en la sala le dijo todo lo que necesitaba saber. La flota espacial de la humanidad fue diseñada para luchar contra otras naves humanas y proteger contra asteroides. Contra este nivel de tecnología, serían masacrados. «Hay una opción», dijo una voz tranquila desde el fondo de la sala. Todos se giraron para ver a la doctora Jun So-young, científica jefe del proyecto más clasificado de la historia humana. Era pequeña y parecía cansada, pero sus ojos guardaban secretos que podrían cambiarlo todo. «El proyecto Titán está listo», dijo simplemente. El almirante Choi sintió que su corazón daba un vuelco. El proyecto Titán, el mayor secreto de la humanidad y su mayor apuesta. Durante 20 años, las mejores mentes de la Tierra habían trabajado en instalaciones ocultas, construyendo armas que traspasaban los límites de la física misma. «¿Cuán listo?», preguntó. El indomitable Will terminó sus pruebas finales el mes pasado. La nave está completamente operativa con una tripulación completa. El capitán Han Min ha estado entrenando a su gente para este escenario exacto. La sala estalló en conversaciones susurradas. La mayoría de los oficiales habían escuchado rumores sobre el proyecto Titán, pero pocos conocían los detalles. Estaba tan clasificado que incluso saber que existía requería una autorización especial. El almirante Choi levantó la mano para pedir silencio. «Doctora Jun, informe a todos sobre lo que estamos tratando». La pantalla de la pared cambió para mostrar diagramas técnicos que hicieron que varios oficiales se quedaran sin aliento. El indomitable Will era masivo más allá de lo creíble. 15 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho y repleto de tecnología que parecía pertenecer a la ciencia ficción. La nave de batalla clase Titán representa todo lo que hemos aprendido sobre la guerra, explicó la doctora Jun. Está impulsada por microagujeros negros controlados que proporcionan energía casi ilimitada. Las armas primarias pueden manipular la gravedad, el espacio y el tiempo mismo. «¿Cuánta tripulación?», preguntó el general Wang. 50.000 de nuestra mejor gente, científicos militares, ingenieros y especialistas en cada campo. La nave es esencialmente una ciudad móvil diseñada para un solo propósito: asegurar la supervivencia de la humanidad. El almirante Choi miró alrededor de la sala a rostros llenos de esperanza y miedo. «¿Dónde está el capitán Han ahora?». «En espera en la estación Titán, señor, escondido detrás de los anillos de Saturno. Ha estado esperando esta orden durante 3 años. Envíen el mensaje. Díganle al capitán Han que intercepte a la flota alienígena antes de que lleguen a nuestras colonias». 20 minutos después, el capitán Han Min recibió la orden que había estado esperando y temiendo.
Los alienígenas finalmente habían llegado, y era hora de mostrarles lo que la humanidad podía hacer cuando se la amenazaba. Todas las manos, habla el capitán. Su voz resonó por la enorme nave. Hemos recibido confirmación de contacto alienígena hostil. Esto no es un simulacro. Vamos a la guerra. El indomitable Will comenzó a moverse, sus increíbles motores empujando la enorme nave desde detrás de los anillos de Saturno. La nave aceleró suavemente, alcanzando velocidades que habrían destrozado cualquier nave espacial normal. En el centro de comando, el capitán Hang miró a sus oficiales superiores. Estas personas habían entrenado juntas durante años, preparándose para una guerra que esperaban que nunca llegara. Ahora que estaba aquí, estaban listos. Mayor An, estado de las unidades marinas. El mayor An Ji-gu, comandante de las fuerzas militares de la nave, revisó sus informes. Los 30.000 marines están listos, señor. Equipo de combate completo y preparados para operaciones de abordaje si es necesario. Ingeniero jefe Lim, ¿cómo están nuestros sistemas de energía? El ingeniero jefe Lim Seok sonrió con tristeza. Los agujeros negros están estables y produciendo la máxima potencia. Tenemos suficiente energía para arrasar un planeta, señor. Oficial de armas Kang, estado del sistema principal. La oficial de armas Kang Dawn revisó su lista de verificación. Todos los cañones de lanza gravitacional están cargados y listos. Los disruptores cuánticos están en línea. Los generadores de campo de distorsión temporal están en espera. El capitán Hang asintió. Cada sistema de armas representaba años de investigación y desarrollo. La humanidad había estudiado cada guerra en su historia, aprendiendo de cada batalla, cada victoria y cada derrota. El resultado fue una nave diseñada por una especie que entendía la violencia a un nivel fundamental. Comunicaciones, pónganme con el almirante Choi. La conexión se abrió instantáneamente. Almirante, habla el capitán Hang. El indomitable Will está completamente operativo y se mueve para interceptar. Contacto estimado con la flota alienígena en 14 horas. Entendido, capitán. Recuerde, este es el primer contacto con una especie alienígena. Intente evitar disparar primero si es posible. Señor, con respeto, ellos ya dispararon primero cuando atacaron al orgullo del alma. El capitán Lee y su tripulación siguen vivos, pero apenas. Estos alienígenas vinieron a nuestro espacio con armas listas. El almirante Choi guardó silencio por un momento. Entonces muéstrales lo que sucede cuando alguien amenaza a la humanidad, capitán. Mientras la enorme nave se movía por el espacio, la noticia se extendió por toda la flota sobre su misión. 50.000 personas, lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer, se dirigían a enfrentar a un enemigo que nunca antes habían visto. En la enfermería, los médicos se preparaban para las bajas. En las bahías de cazas, los pilotos revisaban sus interceptores avanzados. En los cuarteles de los marines, los soldados limpiaban armas que podían cortar acero sólido. Pero fue en el laboratorio principal de ciencias donde se estaba realizando el trabajo más importante. Equipos de investigadores analizaron cada dato del orgullo del alma, estudiando la tecnología alienígena y buscando debilidades. Sus escudos usan modulación de frecuencia rotatoria, informó un científico. Pero el patrón es predecible. Podemos adaptar nuestras armas para que coincidan. Los materiales de su casco son interesantes, añadió otro. Algún tipo de metal reactivo a la energía, fuerte contra armas convencionales, pero en realidad podría amplificar los efectos gravitacionales. El capitán Hang recibió estos informes y sintió una sombría satisfacción. La humanidad tenía una ventaja que los alienígenas no esperaban. Eran realmente buenos matando cosas. La nave continuó su viaje, moviéndose más rápido de lo que cualquier nave humana había viajado jamás. Detrás de ellos, la flota defensiva de la Tierra comenzó a movilizarse. Delante de ellos, una fuerza alienígena esperaba con la confianza que daban 800 victorias anteriores. Pero nunca antes habían luchado contra humanos. En su camarote privado, el capitán Hang miró una foto de su familia en la Tierra. Su esposa,
sus 2 hijos, sus padres ancianos. Todos ellos dependían de él y de su tripulación para mantenerlos a salvo. No fallaremos, dijo en voz baja a la foto. Cueste lo que cueste, no fallaremos. El indomitable Will corría a través de la oscuridad, llevando consigo las esperanzas y la furia de una especie entera. La humanidad estaba a punto de anunciarse a la galaxia, y se asegurarían de que todos estuvieran escuchando. El comandante Beltar miró sus pantallas de sensores con creciente confusión. El objeto masivo que se acercaba desde la Tierra era diferente a cualquier cosa en las bases de datos del Consejo. Era más grande que sus estaciones espaciales más grandes, pero se movía como una nave de guerra. Las lecturas de energía eran imposibles de entender. Señor, informó su oficial científico. El objeto parece ser artificial. Una sola nave, pero el tamaño sugiere que es algún tipo de hábitat espacial móvil. ¿Una estación espacial que puede moverse?, preguntó. Eso es ridículo. Los humanos apenas tienen tecnología de fusión. Las lecturas están confirmadas, señor. Además, estamos detectando múltiples naves más pequeñas lanzándose desde el sistema de la Tierra. Parece que toda su flota se está movilizando. Beltar se sintió molesto. Los humanos estaban haciendo esto más complicado de lo necesario. Por lo general, una demostración de fuerza era suficiente para hacer que las especies primitivas se rindieran. Estos humanos parecían decididos a librar una batalla que no podían ganar. Envíenles nuestro mensaje de primer contacto estándar, ordenó. Denles a elegir entre la rendición y la destrucción. Mientras tanto, el consejero Stvar había llegado a la nave insignia para supervisar la integración de otra especie primitiva. Era un experto en tratar con civilizaciones subdesarrolladas, habiendo procesado con éxito 43 especies en su carrera. ¿Cuánto tiempo espera que tarde esto?, preguntó Setur mientras revisaba los archivos humanos. No más de unas pocas horas, respondió Beltar con confianza. Una vez que vean nuestra tecnología superior, se rendirán como todos los demás. Excelente. Su planeta parece tener buenos recursos minerales y una gran población para la mano de obra. El Consejo estará complacido. Star había visto este patrón muchas veces antes. Primero venía la desafianza, luego el miedo, luego la aceptación agradecida de la protección del Consejo. Los humanos seguirían el mismo camino que todos los demás. En el indomitable Will, el capitán Hang recibió el ultimátum alienígena a través de su oficial de comunicaciones, Li Sujin. El mensaje era simple y arrogante. Ríndanse o mueran. Protocolo estándar del Consejo, observó el Dr. Park, el experto de la nave en culturas alienígenas. Claramente han hecho esto antes. Muchas veces, el capitán Hang estudió el mensaje cuidadosamente. Los alienígenas esperaban que la humanidad reaccionara con miedo y una rendición inmediata. Eso le dio una oportunidad. Oficial de comunicaciones Lee, envíenles una respuesta. Díganles que apreciamos su contacto y que agradeceríamos la oportunidad de demostrar las capacidades humanas. Pídanles que mantengan su posición actual para una reunión formal. Liu Jin pareció sorprendido. Señor, quiere invitarlos a acercarse. Esperan que seamos primitivos aterrorizados. Fomentemos esa creencia por ahora. El mensaje fue enviado y la flota del Consejo lo recibió con satisfacción. Los humanos querían hablar, lo cual era el primer paso hacia la rendición. Beltar ordenó a sus naves que mantuvieran su posición y esperaran a la delegación humana. Típica respuesta primitiva, señaló Star. Quieren negociar desde una posición de debilidad. Esto terminará rápidamente. Pero el oficial táctico Park Juno estaba usando este tiempo para otra cosa completamente distinta. Cada segundo que los alienígenas permanecían en posición, sus sensores recopilaban más datos sobre sus naves. Composición del casco, frecuencias de escudo, configuraciones de armas, firmas de motor, todo lo que se necesitaría para matarlos. Análisis completo, señor, informó Park al capitán Hang. Su tecnología es avanzada, pero sigue patrones predecibles. Sus escudos rotan a través de 17 frecuencias diferentes. Sus armas son poderosas, pero lentas de cargar. Lo más importante,
Sus naves están diseñadas para luchar contra otras naves del Consejo, no contra nuestra tecnología. Debilidades. Varias, señor. Sus escudos están diseñados para desviar armas de energía y proyectiles físicos. No serán efectivos contra la manipulación gravitacional. Además, sus cascos usan algún tipo de metal reactivo a la energía que en realidad conduce campos gravitacionales. El capitán Hang sonrió. Los alienígenas habían cometido el mismo error que todos los imperios de la historia humana. Se habían sentido cómodos con su superioridad y habían dejado de innovar. Sus armas estaban diseñadas para luchar contra enemigos que usaban tecnología similar. Doctora Yun, nuestras armas primarias están listas para la demostración. La doctora Yun Soyoung revisó sus sistemas. Todos los cañones de lanza gravitacional están cargados y calibrados. Podemos disparar en cualquier momento. Excelente. Es hora de presentarnos adecuadamente. El indomitable Will se movió al alcance visual de la flota del Consejo, y por primera vez, ambos lados pudieron verse claramente. Las naves alienígenas eran hermosas, con curvas fluidas y diseños elegantes que hablaban de siglos de refinamiento. Parecían obras de arte que resultaban llevar armas. La nave humana parecía lo que era, un arma construida por una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de matar. Cada línea era funcional. Cada superficie diseñada para la máxima efectividad. Era hermosa de la manera en que una espada es hermosa, perfectamente elaborada para su propósito mortal. Por las estrellas, susurró el oficial científico de Beltar. Mira el tamaño de esa cosa. El indomitable Will empequeñecía a la nave más grande del Consejo. Era una fortaleza móvil, erizada de sistemas de armas que los alienígenas ni siquiera podían identificar. Puertos y torretas cubrían su casco en patrones que sugerían una potencia de fuego devastadora. Señor, informó el oficial de comunicaciones. Los humanos están solicitando permiso para demostrar sus capacidades defensivas. Beltar rió. ¿Defensivas? Que nos muestren sus armas primitivas. Hará que la rendición sea aún más convincente cuando se den cuenta de lo inútil que es su tecnología. Conceda permiso, añadió Setvar. Quiero ver lo que estos primitivos consideran armamento avanzado. El capitán Hang recibió permiso para su demostración y miró a su puente. 50.000 personas contaban con él para hacerlo bien. No solo su tripulación, sino todos en la Tierra y en las colonias. Selección de objetivo, preguntó la oficial de armas Kang Dawn. El campo de asteroides a 30.000 kilómetros de la flota alienígena. Lo suficientemente cerca para que obtengan lecturas de sensores detalladas, lo suficientemente lejos para que no se sientan inmediatamente amenazados. Cañón de lanza gravitacional listo. Señor, fuego. El arma que disparó el indomitable Will no parecía gran cosa. Sin haz visible, sin explosión dramática de luz, solo una sutil distorsión en el espacio que se propagó hacia el asteroide objetivo. Cuando golpeó, la realidad pareció plegarse sobre sí misma. El asteroide, una roca sólida de 3 kilómetros de diámetro, simplemente dejó de existir. No destruido, no volado en pedazos, sino completamente convertido en energía en un colapso gravitacional controlado que creó un agujero negro en miniatura durante exactamente 0.3 segundos. La liberación de energía fue visible desde ambas flotas como una breve y brillante estrella que eclipsó el sol del sistema. En la nave insignia del Consejo, todas las alarmas comenzaron a sonar a la vez. El oficial científico miró sus instrumentos con incredulidad. Señor, esa arma acaba de convertir la materia directamente en energía a través de la manipulación gravitacional. Los requisitos de energía por sí solos deberían ser imposibles para cualquier nave. Beltar sintió que el sudor le corría por la frente. ¿Cuánta energía? Equivalente a una pequeña estrella, señor. Controlada y enfocada. Si apuntaran a una de nuestras naves, podrían destruirnos por completo. Beltar terminó. Ningún escudo, ninguna armadura, nada importaría. El consejero Star estaba estudiando sus propias lecturas con creciente alarma. En 43 integraciones exitosas, nunca había visto una tecnología de armas tan avanzada.
Los humanos no eran primitivos en absoluto. Eran algo completamente diferente. Comandante, dijo en voz baja. Creo que pudimos haber cometido un error en nuestra evaluación de esta especie. El capitán Hang abrió un canal de comunicación a la flota alienígena. Su voz era tranquila y profesional, sin ningún indicio de amenaza o ira. Saludos de la humanidad. Esperamos que esta demostración haya sido informativa. La Tierra está dispuesta a discutir términos para una coexistencia pacífica entre nuestros pueblos. Sugerimos conversaciones diplomáticas en espacio neutral. El mensaje era educado, razonable y aterrador. Los humanos acababan de demostrar la capacidad de borrar la materia de la existencia, y hablaban de coexistencia pacífica. El comandante Beltar se dio cuenta de que todo lo que el Consejo creía saber sobre estos humanos estaba mal. No eran primitivos. No eran débiles. Eran algo que el Consejo nunca había encontrado antes. Una especie que había desarrollado armas de destrucción masiva antes de desarrollar el viaje más rápido que la luz. Señor, dijo su oficial de comunicaciones con nerviosismo. ¿Cómo debemos responder? Beltar miró la enorme nave humana en su pantalla, pensando en el asteroide que ya no existía y en las otras 43 especies que el consejero Stvar había procesado con éxito. Por primera vez en su carrera, se preguntó si el Consejo finalmente había encontrado su pareja. La destrucción del asteroide había creado un silencio total en la nave insignia del Consejo. El comandante Beltar miró fijamente el espacio vacío donde 3 kilómetros de roca sólida habían existido momentos antes. Su oficial científico seguía ejecutando los mismos escaneos una y otra vez, como si las lecturas pudieran cambiar. Eso es imposible, susurró el oficial científico. La materia no desaparece así sin más. Pero lo hizo, dijo el consejero Star en voz baja. Había dejado de pensar en esto como una integración rutinaria. Los humanos acababan de demostrar una tecnología que el mayor científico del Consejo había dicho que era teóricamente imposible. Señor, informó el oficial de comunicaciones. La nave humana está solicitando otra demostración. Quieren mostrarnos lo que llaman sus sistemas defensivos secundarios. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Sistemas secundarios? Si esa arma gravitacional era su defensa principal, ¿qué podrían ser sus sistemas secundarios? Conceda permiso, dijo, aunque todos sus instintos le decían que huyera. El capitán Hang recibió la respuesta alienígena y se volvió hacia su oficial de armas. Kangdon, active los arreglos disruptores cuánticos. Apunte al campo de escombros metálicos en la coordenada 77 Mark V. Sí, señor. Disruptores cuánticos cargando. El ingeniero jefe Limseak monitoreó el flujo de energía desde su estación. Señor, los microagujeros negros están estables y suministrando plena potencia. Todos los sistemas están operando con una eficiencia óptima. El campo de escombros eran los restos de una antigua operación minera. Miles de fragmentos de metal flotando en el espacio. Cada pieza era pequeña, pero juntas formaban una nube de varios kilómetros de diámetro. Fuego cuando esté listo, ordenó el capitán Hang. Los haces del disruptor cuántico eran visibles como corrientes retorcidas de energía púrpura que parecían doblar el espacio a su alrededor. Cuando llegaron al campo de escombros, sucedió algo extraordinario. Los fragmentos de metal no se derritieron ni explotaron. En cambio, comenzaron a cambiar a nivel atómico. El hierro se convirtió en oro, luego en platino, luego en elementos que no existían en la naturaleza. Los disruptores cuánticos estaban reescribiendo la estructura básica de la materia, cambiando el número de protones en cada átomo. En cuestión de minutos, todo el campo de escombros se había convertido en una nube de materia exótica que brillaba con luz propia. Impresionante, dijo la doctora Jun desde su estación científica. Los alienígenas están obteniendo lecturas de sensores detalladas de todo el proceso. Saben que podemos cambiar literalmente un elemento por otro. En la nave insignia del Consejo, el oficial científico había dejado de intentar explicar lo que estaba viendo. Comandante, sus armas están manipulando la materia a nivel cuántico. Están cambiando los bloques de construcción básicos de la realidad. Nuestros escudos pueden detener eso,
preguntó Beltar. No, señor. Nuestros escudos están diseñados para desviar energía y objetos físicos. Estas armas funcionan a un nivel completamente diferente. Atravesarían nuestras defensas como si no estuvieran allí. El consejero Starr estaba revisando todo lo que el Consejo sabía sobre la tecnología humana. Según sus archivos, los humanos solo habían descubierto la fusión nuclear hace 200 años. Apenas deberían ser capaces de viajes interplanetarios, y mucho menos de armas que pudieran reescribir la física. Comandante, dijo lentamente, creo que nuestra inteligencia sobre esta especie es completamente errónea. ¿Qué quiere decir? Mire el diseño de su nave. No es primitivo en absoluto. Está construido específicamente para la guerra. Cada línea, cada ángulo está diseñado para la máxima efectividad en combate. Esta no es una especie que tropezó con el espacio. Esta es una especie que se preparó para la guerra antes de abandonar su planeta natal. El capitán Hang estaba observando la reacción de la flota alienígena a través de sus pantallas tácticas. Sus naves se habían movido a una formación defensiva, pero no estaban retrocediendo. Todavía no. Todavía confían, observó el oficial táctico Park Juno. Creen que su superioridad numérica les da una ventaja. Entonces tenemos que mostrarles porque los números no importan, respondió el capitán Hang. Doctora. Jun, estado del campo de distorsión temporal. Listo para activación, señor. Podemos demostrar una manipulación limitada del tiempo. Hágalo. Apunte al cometa en el borde del sistema. El cometa era una bola de hielo y roca que realizaba una órbita lenta alrededor de la estrella del sistema. Normalmente, tardaría siglos en completar su trayectoria. El campo de distorsión temporal del indomitable Will se extendió por el espacio, creando una burbuja de tiempo acelerado alrededor del cometa. Desde la perspectiva de la flota alienígena, el cometa de repente comenzó a moverse más y más rápido. Su velocidad orbital aumentó dramáticamente, y observaron cientos de años de movimiento comprimidos en minutos. El cometa completó 3 órbitas completas en lo que tardó un parpadeo. Luego el campo se apagó y regresó a su velocidad normal. Manipulación del tiempo, respiró Beltar. Pueden controlar el tiempo mismo. Su oficial táctico estaba estudiando las lecturas con creciente pánico. Señor, si pueden acelerar el tiempo alrededor de nuestras naves, podrían envejecer a nuestras tripulaciones hasta la muerte en segundos. O podrían ralentizarnos mientras ellos se mueven a velocidad normal. O podrían acelerar sus propias armas mientras ralentizan las nuestras. El oficial científico añadió, serían intocables. Pero el capitán Hang no había terminado con su demostración. Había guardado la demostración más impresionante para el final. Ingeniero jefe Lim, prepare el inductor de colapso estelar. Apunte a la estrella moribunda en el siguiente sistema. Las manos del ingeniero jefe Lim se movieron por sus controles con precisión practicada. Inductor de colapso estelar listo, señor. Objetivo adquirido. La estrella moribunda estaba a 12 años luz de distancia. Una gigante roja que se acercaba al final de su ciclo de vida. En circunstancias normales, ardería durante otro 1.000.000 de años antes de colapsar en una enana blanca. El indomitable Will estaba a punto de cambiar esa línea de tiempo drásticamente. ¡Fuego! El arma que se extendió por el espacio interestelar era invisible y silenciosa. No viajaba más rápido que la luz, pero afectaba las fuerzas fundamentales que mantenían unida a la estrella. Dentro del núcleo de la estrella, la fusión nuclear comenzó a fallar. El equilibrio entre la gravedad y la presión de radiación cambió dramáticamente. Ambas flotas observaron cómo la estrella distante comenzaba a cambiar de color, pasando de rojo a naranja, a amarillo y a blanco brillante. Lo que debería haber tardado 1.000.000 de años estaba sucediendo en minutos. Señor, informó el astrónomo de la nave, el colapso estelar está procediendo antes de lo previsto. La estrella se convertirá en supernova en aproximadamente 4 minutos. Cuando la supernova estalló, fue visible incluso a la luz del día en la mitad de la galaxia. Una explosión estelar controlada que sirvió tanto como demostración como advertencia.
La luz sería vista por cada civilización en un radio de 100 años luz. En la nave insignia del Consejo, se había desatado el pánico total. Los humanos acababan de matar una estrella. No destruyeron un planeta o una luna, sino que terminaron con la vida de todo un sistema solar. ¿Cómo?, preguntó Beltar débilmente. ¿Cómo es posible? Están armando la ingeniería estelar, respondió su oficial científico en estado de shock. Pueden inducir el colapso estelar desde 12 años luz de distancia. No hay defensa contra eso. Podrían destruir todo nuestro sistema natal sin siquiera acercarse a él. El consejero Stvar estaba enviando mensajes frenéticamente al cuartel general del Consejo. Esto no era solo el primer contacto con una nueva especie. Esto era contacto con algo que podía amenazar todo el imperio del Consejo. Comandante, dijo con urgencia. Necesitamos retirarnos inmediatamente y advertir al Alto Consejo. Estos humanos no son una especie primitiva para ser integrada. Son una amenaza potencial de nivel de extinción. Pero antes de que pudiera dar la orden de retirada, el capitán Hang abrió un canal de comunicación a toda la flota alienígena. Su voz era tranquila y razonable, como alguien que discute el clima. Esperamos que estas demostraciones hayan sido educativas. La humanidad no desea la conquista ni la dominación. Simplemente queremos existir en paz. Sin embargo, como han visto, somos completamente capaces de defendernos a nosotros mismos y nuestros intereses. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Los invitamos a discutir los términos para una coexistencia pacífica. Creemos que ambos pueblos pueden beneficiarse de la amistad en lugar del conflicto. Por favor, respondan cuando estén listos para comenzar las negociaciones. El mensaje terminó, dejando a la flota del Consejo mirando la nave humana en aterrador silencio. Habían venido a conquistar una especie primitiva y se encontraron frente a algo que podía borrar estrellas de la existencia. El comandante Beltar miró su pantalla táctica, mostrando sus 12 naves contra la única y masiva nave humana. Por primera vez en su carrera, comprendió lo que se sentía al ser completamente superado. Señor, preguntó nerviosamente su oficial de comunicaciones, ¿cómo respondemos? Beltar miró la nave humana, pensando en el asteroide que ya no existía, la materia que había sido transformada a voluntad, el tiempo mismo siendo manipulado como un juguete, y una estrella que había muerto 1 millón de años antes de lo previsto. Con mucho cuidado, susurró. El alto consejero Meltik recibió la transmisión de emergencia del comandante Beltar mientras asistía a una reunión rutinaria sobre regulaciones comerciales. Las primeras líneas del informe le hicieron despedir a sus asesores y cerrar la puerta de su oficina con llave. Cuando terminó de leer, le temblaban las manos. Imposible, se dijo a su oficina vacía. Armas de ingeniería estelar. Manipulación del tiempo. Estas lecturas deben estar equivocadas. Pero al revisar los datos del sensor, la evidencia se hizo innegable. Los humanos habían demostrado una tecnología que los mejores científicos del Consejo habían declarado imposible. Más que eso, lo habían hecho casualmente, como quien muestra trucos de fiesta. Maltik activó su sistema de comunicación de emergencia y convocó una sesión inmediata del Consejo completo. En 1 hora, los mayores líderes de 47 especies diferentes estaban reunidos en la Cámara del Consejo. Todos ellos leyendo el mismo informe imposible. Esto no puede ser exacto, declaró el consejero Vaz de la República Tari. Ninguna especie desarrolló tales armas antes de alcanzar el viaje más rápido que la luz. Viola todos los patrones que hemos observado. Las lecturas de los sensores han sido verificadas por 3 fuentes independientes, replicó Maltik con gravedad. Los humanos parecen haber desarrollado armas de destrucción masiva antes de desarrollar el viaje interestelar. Construyeron herramientas para la guerra antes de construir herramientas para la exploración. La cámara estalló en un murmullo nervioso. En 800 integraciones anteriores, el Consejo nunca había encontrado algo así. Todo su sistema de expansión dependía de la superioridad tecnológica sobre especies primitivas. ¿Qué sabemos sobre sus capacidades militares?, preguntó el consejero Retik del Imperio Kandari. Según nuestros sensores de largo alcance,
Tienen al menos 17 naves más de tamaño similar a la que confrontó a nuestra flota, posiblemente más escondidas por todo su sistema. El silencio que siguió fue ensordecedor. 18 naves con armas que podían destruir estrellas. Las matemáticas eran simples y aterradoras. De vuelta en el sistema humano, el almirante Choui Gu había llegado a bordo del indomitable Will para llevar a cabo personalmente las negociaciones. La reunión tendría lugar en el espacio, con ambas flotas manteniendo una distancia respetuosa. La doctora Jun So-young acompañó al almirante, trayendo consigo archivos que cambiarían para siempre la comprensión del Consejo sobre la humanidad. Mientras se preparaban para la reunión, el capitán Hang les informó sobre el estado actual de la flota alienígena. Se han retirado a una distancia segura y parecen estar esperando instrucciones de su liderazgo, informó. Nuestra demostración definitivamente llamó su atención. ¿Alguna señal de naves adicionales que se acerquen?, preguntó el almirante Choui. Ninguna, señor. Parece que ahora lo están tratando como una situación diplomática en lugar de una operación militar. La reunión tuvo lugar a bordo de un transbordador neutral que atracó con la nave insignia del Consejo. El almirante Choui, la doctora Jun y el capitán Hang representaron a la humanidad, mientras que el comandante Beltar y el consejero Stvar hablaron en nombre del Consejo. La atmósfera era tensa mientras ambas partes se evaluaban mutuamente. Los representantes del Consejo esperaban encontrarse con seres primitivos con trajes espaciales rudimentarios. En cambio, encontraron humanos que se parecían notablemente a varias otras especies, vistiendo equipos avanzados que parecían desdibujar la línea entre la tecnología y la biología. Antes de comenzar, dijo el almirante Choui con calma, hay algunas cosas que deben saber sobre la humanidad. La doctora Jun activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema solar humano en detalle. Pero en lugar de las colonias primitivas que el Consejo esperaba, vieron un complejo militar industrial masivo que abarcaba múltiples mundos. Hemos estado al tanto de la civilización galáctica durante más de 50 años, explicó la doctora Jun. Interceptamos su red de comunicación cuántica poco después de lograr la fusión nuclear. Hemos estado escuchando sus transmisiones, estudiando su tecnología y preparándonos para este día. El consejero Svar se sintió enfermo. Nos han estado observando durante 50 años. Aprendimos sobre los métodos de expansión del Consejo a partir de sus propias comunicaciones. 847 especies integradas, la mayoría a través de la conquista militar. Decidimos que si alguna vez venían a nuestro sistema, estaríamos listos. La pantalla cambió para mostrar la construcción de las naves de batalla Titán. Enormes astilleros escondidos por todo el sistema solar. Miles de científicos trabajando en secreto. Recursos de docenas de mundos dedicados a un solo propósito. El proyecto Titán representa nuestra respuesta a la pregunta de cómo sobrevivir al primer contacto con un imperio galáctico hostil, continuó el almirante Choui. Estudiamos cada guerra en la historia humana, cada innovación militar, cada desarrollo estratégico y táctico. Luego construimos naves diseñadas para ganar contra cualquier enemigo concebible. El comandante Beltar finalmente encontró su voz. Sus armas. ¿Cómo es posible? Los humanos se han estado matando entre sí durante miles de años, respondió el capitán Hang con naturalidad. Somos muy buenos en eso. Cuando decidimos aplicar ese conocimiento a la guerra espacial, los resultados fueron efectivos. La doctora Jun mostró otra pantalla con la historia militar humana. Miles de años de guerra constante, innovación tecnológica impulsada por la necesidad de matar enemigos de manera más eficiente de lo que ellos podían matarte. La mayoría de las especies desarrollaron el viaje espacial para escapar de las limitaciones de su planeta, explicó. Los humanos desarrollaron el viaje espacial para escapar unos de otros. Llevamos nuestros conflictos con nosotros a las estrellas. Cada nave que construimos, cada arma que diseñamos es creada por una especie que entiende la violencia a un nivel fundamental. Los representantes del Consejo miraron la pantalla con horror. Todo el desarrollo de la humanidad había sido moldeado por el conflicto. Donde otras especies buscaban las estrellas en busca de conocimiento o recursos,
Los humanos las habían buscado en busca de nuevas formas de librar la guerra. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el consejero Stvar en voz baja. Coexistencia, respondió el almirante Choui simplemente. No queremos conquistar su imperio ni destruir su especie. Solo queremos que nos dejen en paz para desarrollarnos en paz. Pero nunca más nos permitiremos ser vulnerables a amenazas externas. ¿Y si nos negamos? El capitán Hang miró a los representantes del consejo con los ojos fríos de un soldado profesional. Entonces descubrirán lo que sucede cuando una especie que aprendió la guerra luchando consigo misma durante milenios decide que son un enemigo. Las negociaciones continuaron durante varias horas, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. El consejo se encontró en una situación sin precedentes, tratando con una especie que estaba dispuesta a coexistir pacíficamente y era capaz de destruir toda su civilización si se la amenazaba. Los acuerdos de Terra se firmaron 3 días después, convirtiendo a la humanidad en la primera especie en unirse al Consejo Galáctico como iguales en lugar de súbditos. El acuerdo estableció el derecho de la Tierra a defenderse, reconoció las reclamaciones territoriales humanas y abrió relaciones diplomáticas entre ambas civilizaciones. El capitán Han Min se convirtió en el primer embajador humano ante el Consejo, con el indomitable Will sirviendo como embajada de la Tierra. La enorme nave ocupó una posición permanente cerca del mundo capital del Consejo, un recordatorio constante de las capacidades defensivas de la humanidad. Pero quizás el cambio más significativo fue en los propios protocolos del Consejo. Por primera vez en su historia, emitieron nuevas órdenes permanentes a todos los comandantes militares. Nunca entablar combate con una especie desconocida sin una evaluación completa de inteligencia. Nunca asumir la inferioridad tecnológica basándose en observaciones limitadas. Nunca subestimar a una especie que aprendió la guerra luchando consigo misma. Los humanos lo habían cambiado todo. En un solo día, se habían transformado de primitivos desconocidos a la potencia militar más temida de la galaxia. No a través de la conquista o la agresión, sino a través de una simple demostración de lo que una especie verdaderamente belicosa podía lograr cuando estaba debidamente motivada. El alto consejero Meltik a menudo miraba los informes de la Tierra y se preguntaba qué otras especies podrían estar ahí fuera observando y preparándose. La galaxia de repente parecía mucho más peligrosa y mucho más interesante. En sus momentos privados, agradecía que los humanos prefirieran la paz a la guerra. Porque si hubieran elegido la conquista en lugar de la coexistencia, el Consejo podría no haber existido para tomar esa decisión en absoluto. La era de la expansión fácil había terminado. El Consejo tendría que aprender a negociar con iguales en lugar de simplemente conquistar inferiores. Fue una dura lección, pero una que podría salvarlos de cometer un error fatal con la siguiente especie que encontraran. Después de todo, si había una cosa que los humanos les habían enseñado, era que el enemigo más peligroso era el que subestimabas.